Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Sean bienvenidos una vez más a su canal, el rincón donde exploramos las historias más apasionantes, los personajes más memorables y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla de emociones, vamos a hablar de remordimientos, de confesiones inesperadas y de esos momentos que nos dejan con la boca abierta. Y si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Así no se pierden ni un solo chismecito turco y, por supuesto, nos ayudan a seguir creciendo esta gran comunidad. Hoy nos sumergiremos en un mundo de arrepentimientos televisivos, explorando esos momentos en los que nuestros personajes favoritos se enfrentan a las consecuencias de sus decisiones pasadas. Y créanme, la cosa se va a poner intensa. Pero antes de empezar, necesito que me digan en los comentarios, ¿cuál ha sido el remordimiento más grande que han visto en una serie turca? Me muero por leerlos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. El remordimiento, esa punzada en el corazón, esa sombra que se proyecta sobre nuestras acciones pasadas, es un tema universal que resuena en todas las culturas y, por supuesto, en el mundo de las telenovelas turcas. Es esa sensación incómoda, a veces paralizante, que nos recuerda que nuestras decisiones, por más pequeñas que parezcan, tienen un eco en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Hoy vamos a desglosar cómo este sentimiento tan humano se manifiesta en algunas de las series turcas más populares, esas que nos han hecho reír, llorar y suspirar por igual. No se trata solo de historias de amor y desamor, sino de cómo los personajes navegan por las turbulentas aguas de sus propios errores y aprenden, o no, a lidiar con las consecuencias. Vamos a empezar con una serie que seguramente a muchos les sonará familiar, y que precisamente nos trae a colación ese sentimiento de remordimiento que vamos a explorar hoy. Asteriscos en Calcap Asterisco. Seguramente muchos la conocen como Love is in the Air, pero en español la dejaremos como la conocemos, asterisco llamas a mi puerta asterisco. Esta serie que combina drama, comedia y romance nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con una beca que pierde repentinamente, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto al que ella culpa de su desgracia. Los protagonistas son, por supuesto, los superqueridos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero esta no es una simple historia de chico conoce chica. Aquí la trama se enriquece con las complejas personalidades de los protagonistas y las decisiones que, impulsados por el orgullo o las circunstancias, toman en su camino. ¿Y qué pasó aquí? La serie es conocida por sus giros inesperados y sus momentos de tensión, esos que nos hacen agarrarnos al sofá y exclamar, no puede ser. Pero más allá de la relación explosiva entre Eda y Serkan, la serie también nos muestra cómo ambos personajes deben lidiar con las decisiones que han tomado en el pasado y cómo estas decisiones afectan su presente y su futuro. El remordimiento se convierte en un hilo conductor de la trama, especialmente cuando Serkan comienza a darse cuenta del daño que ha causado a Eda. Al principio, Serkan se muestra como un hombre frío y calculador, un robot obsesionado con el trabajo y sin espacio para las emociones. Pero a medida que su relación con Eda se profundiza, las grietas en su armadura empiezan a aparecer, y con ellas, la conciencia del dolor que ha infligido a la joven florista. Y lo que es aún más interesante, este remordimiento se manifiesta de maneras muy distintas, a través del arrepentimiento, de la lucha por el perdón y de la necesidad de enmendar los errores del pasado. Vemos a un Serkan que debe confrontar su propia arrogancia y su incapacidad para expresar sus sentimientos. Pero también vemos a una Eda que, aunque dolida, no está dispuesta a renunciar a sus convicciones. Pero aquí no acaba todo, la serie nos regala momentos de reflexión profundos sobre cómo nuestras acciones, incluso las más pequeñas, pueden tener un impacto significativo en la vida de los demás. Nos muestra cómo el orgullo y el miedo pueden llevarnos a tomar decisiones que lamentaremos más tarde. La química entre Hande y Kerem, que traspasó la pantalla y que nos tuvo a todos en vilo, hizo que esta historia fuera aún más creíble y emotiva. A todos nos dolió con ellos, y todos quisimos verlos felices al final. Una serie sin duda, que merece estar en esta lista de remordimientos. Y como dato curioso, la serie tuvo un éxito tan grande a nivel mundial que ha sido doblada a muchísimos idiomas y ha cautivado a audiencias de todos los continentes, lo que demuestra el poder universal de una historia bien contada. La serie además explora la idea de que el amor puede sanar heridas, pero también que el camino hacia la redención está lleno de obstáculos y desafíos. Seguimos nuestro recorrido por el laberinto de los remordimientos con otra serie que nos sumerge en un mundo de pasiones y secretos, Asterisco Karasevda Asterisco.
Esta joya del drama turco, conocida en español como Amor Eterno, nos muestra la intensidad de un amor prohibido entre Kemal Soydere, interpretado por el talentoso Burak Özçivit, y Nihan Sezin, a quien da vida la guapísima Neslihan Atagül. Aquí el remordimiento es una herida que sangra a lo largo de toda la historia, un peso que los personajes cargan consigo como una condena. ¿Y dónde entra el remordimiento en todo esto? Pues bien, la serie está construida sobre las decisiones que toman los personajes y las consecuencias devastadoras que éstas acarrean. Nihan, obligada a casarse con el malvado Emir Kozkolu por salvar a su hermano, arrastra durante años el peso del remordimiento por no haber luchado por su amor con Kemal. Es una decisión que la atormenta día tras día, un sacrificio que le cuesta la felicidad y que la convierte en una prisionera de su propia vida. Y él, por su parte, sufre por el arrepentimiento de haberla abandonado, y por haber dejado que la maldad de otros se interpusiera entre los dos. Kemal se convierte en un hombre amargado y consumido por la venganza, incapaz de perdonarse a sí mismo por no haber protegido a su amada. *Karasevda* es una serie que te rompe el corazón en 1000 pedazos, porque nos muestra cómo las acciones, aunque se tomen con las mejores intenciones, a veces nos conducen por caminos de dolor y sufrimiento. Nos enseña que el amor no siempre es suficiente para vencer las adversidades, y que a veces las circunstancias nos obligan a tomar decisiones que nos marcarán para siempre. La serie está repleta de escenas cargadas de tensión, de lágrimas y de confesiones desgarradoras. La intensidad de la historia, las interpretaciones sobresalientes del elenco y la banda sonora que te toca el alma, hacen de *Karasevda* una serie inolvidable. El drama se intensifica con cada episodio, y los personajes se ven envueltos en una espiral de dolor y desesperación. Además, la serie aborda temas como el clasismo, la injusticia social y las luchas de poder, lo que la convierte en una historia compleja y conmovedora que va mucho más allá del mero romance. Es una crítica a las estructuras sociales que limitan la libertad individual y que perpetúan la desigualdad. Y un dato interesante, *Karasevda* se convirtió en la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, un reconocimiento que sin duda avala su calidad y su impacto global. Este premio consagró a la serie como un referente del drama televisivo y demostró el potencial de las producciones turcas en el mercado internacional. Y ahora cambiamos un poco el tono, pero sin abandonar el tema del remordimiento, para hablar de *Erkencikus*. Esta serie, conocida en español como Pájaro Madrugador, nos presenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe interpretada por Demet Özdemir, y Can Yaman, el fotógrafo rebelde y aventurero que le roba el corazón. Aquí, el remordimiento se viste de una forma más ligera, pero no por ello menos conmovedora. A pesar de su tono más ligero y cómico, *Erkencikus* también explora el tema del remordimiento a través de las decisiones que toman los personajes y cómo éstas afectan su relación. Sanem, por ejemplo, muchas veces se deja llevar por sus impulsos y termina metiéndose en problemas, y luego se arrepiente de las consecuencias. Sus mentiras, aunque a veces bien intencionadas, siempre terminan causando más caos y dolor. Y Can, aunque parece despreocupado y aventurero, también sufre por sus errores del pasado, y debe aprender a perdonarse a sí mismo para poder amar plenamente a Sanem. El remordimiento, en este caso, adopta un tono más ligero, pero no por ello menos significativo. La serie nos recuerda que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y esforzarnos por mejorar. Nos enseña que la honestidad y la confianza son fundamentales en cualquier relación, y que el camino hacia el amor verdadero no está exento de obstáculos. Y aunque está llena de situaciones cómicas y románticas, también nos ofrece momentos de reflexión sobre el amor, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. La serie nos invita a aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y a luchar por nuestros sueños sin importar lo que digan los demás. La química entre Demet y Can fue un fenómeno que trascendió la pantalla, y que generó una enorme legión de fans por todo el mundo. Su romance en la vida real, o al menos eso creían muchos, contribuyó al éxito de la serie y la convirtió en un fenómeno cultural. Y un dato curioso, la serie fue un éxito internacional tan grande, que llevó a sus protagonistas a convertirse en verdaderas celebridades a nivel global. Su popularidad se extendió más allá de las fronteras de Turquía, convirtiéndolos en rostros conocidos en diversos países del mundo. Y vamos ahora con *Kukur*, una serie que, aunque en principio no parezca que tenga como eje central el remordimiento, tiene momentos en los que este sentimiento juega un papel importante en la vida de sus personajes. Esta producción de género acción y drama
nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia en Estambul, centrándose en la familia Koval y su lucha por el control del barrio de Çukur. Aquí el remordimiento se mezcla con la violencia y la lealtad, creando un cóctel explosivo que atrapa al espectador desde el primer momento. El protagonista de esta historia es Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut İnemli, un joven que regresa a su hogar tras años de ausencia y se ve obligado a liderar a su familia en una sangrienta guerra. La serie nos muestra cómo el destino puede obligarnos a tomar caminos que no habíamos elegido, y cómo las decisiones del pasado pueden perseguirnos hasta el presente. Si bien la serie está cargada de acción, peleas y momentos de mucha tensión, el remordimiento también está presente en muchos de los personajes. Yamak, por ejemplo, siente un gran remordimiento por haber abandonado a su familia en el pasado, y por las decisiones que ha tomado que han tenido consecuencias trágicas para las personas que quiere. La culpa lo consume y lo obliga a luchar por la redención. Muchos de los personajes se debaten entre el deseo de venganza y el arrepentimiento por los actos violentos que cometen, lo que les lleva a reflexionar sobre el verdadero significado de la justicia y el honor. La serie nos presenta un mundo donde la línea entre el bien y el mal se difumina, y donde las decisiones más pequeñas pueden tener consecuencias devastadoras. *Çukur* es una serie que te atrapa desde el primer momento por su ritmo trepidante y por la profundidad de sus personajes, con sus luces y sus sombras. La serie nos muestra un mundo oscuro y despiadado, pero también nos recuerda que incluso en los lugares más hostiles, hay espacio para la redención y el perdón. Nos invita a reflexionar sobre el precio de la violencia y sobre la importancia de la familia y la lealtad. Y un dato interesante: la serie fue un éxito rotundo en Turquía, y es considerada como una de las producciones más ambiciosas y mejor realizadas de la televisión turca. Su éxito radicó en la combinación de una trama adictiva, personajes complejos y una producción de alta calidad. Y para cerrar este recorrido vamos a hablar de una serie que recientemente ha dado mucho de qué hablar, *Yalan*, conocida en español como Golden Boy. Esta serie, que combina drama y romance, nos presenta la historia de Seyran y Ferit, dos jóvenes que se ven obligados a casarse y que deben aprender a convivir, a pesar de sus diferencias. Aquí, el remordimiento se convierte en un motor de cambio para uno de los protagonistas. Ferit, interpretado por el guapo Mert Ramazan Demir, es un chico rico, consentido e irresponsable, que ha vivido la vida sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. Al principio, es un personaje que genera rechazo en la audiencia, por su egoísmo y su falta de empatía. A medida que la serie avanza, vemos cómo Ferit comienza a darse cuenta de que sus decisiones han lastimado a muchas personas, especialmente a Seyran, interpretada por Afra Saraoğlu, y empieza a sentir remordimiento por su comportamiento. La serie nos muestra cómo el remordimiento puede ser un motor de cambio, y cómo las personas, incluso las más egoístas, pueden aprender a ser mejores. Es una historia de crecimiento personal y de redención, donde el protagonista debe enfrentarse a sus propios demonios y luchar por su propia felicidad. *Yalan* ha sido un auténtico fenómeno, no solo en Turquía, sino en muchos otros países. Y lo que ha enganchado a la audiencia es precisamente esa evolución del personaje de Ferit, y su lucha interna con sus propios demonios, y esa necesidad de pedir perdón y de intentar enmendar sus errores. La serie nos enseña que nunca es tarde para cambiar y para aprender de nuestros errores. Además, la serie aborda temas como las relaciones familiares, las diferencias sociales y los roles de género en la sociedad turca, lo que la convierte en una historia muy relevante para los tiempos que corren. La serie nos invita a reflexionar sobre las tradiciones y las costumbres, y a cuestionar aquellos roles que perpetúan la desigualdad. Y un dato interesante es que *Yalan* ha sido renovada para una segunda temporada, lo que demuestra el gran éxito que ha tenido entre la audiencia. Su popularidad ha llevado a que la serie sea doblada a varios idiomas y se convierta en un fenómeno a nivel global. Y hasta aquí nuestro viaje por los laberintos del remordimiento en las series turcas. Hemos explorado cómo este sentimiento, muchas veces doloroso, se convierte en un motor de cambio en la vida de nuestros personajes favoritos. Desde los arrepentimientos más profundos hasta los errores más ligeros, hemos visto cómo las decisiones que tomamos pueden tener un impacto significativo en nuestro futuro. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan importante. Quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí, y por ser parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenme saber cuáles de estas series les ha gustado más,
y que otros remordimientos televisivos han marcado sus corazones. No se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras turcas. Los espero en el próximo vídeo, hasta la próxima.